Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo Salud con Alma, antiguo Salud a todo Twitch de Granada Digital, y estamos con Nicolás Olea. Nicolás Olea, buen amigo, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, médico del Hospital Clínico. Él ha sido profesor e investigador en instituciones internacionales como el Instituto Jules Bordet de Cancerología Mamaria en Bruselas o en el New England Medical Center de Boston. Por tanto, su experiencia es no solo nacional, es internacional, es un profesional impresionante, su capacidad de llevar temas de disruptores endocrinos y sus investigaciones ha llegado a todos los rincones. Ha sido director del Departamento de Radiología de la Universidad de Granada, director del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y es evaluador de programas de investigación de diferentes países, Dinamarca, Francia y también de la Unión Europea sobre todo el tema de riesgos emergentes. Pero básicamente es buen amigo y acaba de publicar un libro que se titula 80 recomendaciones para evitar tóxicos. 80 recomendaciones para evitar tóxicos. Y un poco, ¿cómo surge esa idea de escribir esas 80 recomendaciones para evitar tóxicos, Nicolás? Bueno, buenos días, pues me encanta, es un placer estar con vosotros otra vez y sobre todo que hagáis este seguimiento tan intenso de un asunto tan complejo. Mira, sabéis que en el año 2019, pues yo digo siempre en mi diapositiva, hace, que significa no antes de Cristo, sino antes de COVID, se publicó Libérate de tóxicos, ¿no? Que era pues, un resumen de cómo se había montado la hipótesis de difusión endocrina, es decir, cómo la exposición ambiental a contaminantes químicos que modifican las hormonas, que conocemos como disruptores endocrinos, pues se había ido creciendo. Desde una hipótesis que era puramente ambiental, vinculada a los pececitos, a los caimanes del lago Apopka, a las aves de los grandes lagos, a los peces en Canadá, se convirtió en el año 96 en una hipótesis clínica interesante, con contaminantes que producían efectos hormonales una vez ingeridos, una vez expuesta a la población, y aquello, ese libro, pues se ha ido leyendo, la gente ha ido sufriendo con el libro, porque el libro tenía muchas denuncias y muy pocas recomendaciones. Y siempre decían, bueno, pero te lo vea, y en algún momento nos dirá algo positivo de qué podemos hacer en lugar de no hagas, ¿no? Porque, ¿sabe? El problema tan enorme que tenemos con las recomendaciones es que son como en la tabla de la ley de los 10 mandamientos. No comas, no bebas, no hables, no comas. Eso en el siglo XXI es muy poco popular, ¿de acuerdo? O te da una alternativa o eso de las recomendaciones negativas. Resumiendo, en un momento determinado se dio la necesidad de escribir algo en positivo como recomendaciones que te den no la vida eterna, pero por lo menos que te aseguren una menor exposición poblacional y humana. Y eso es lo que he hecho, escribir 80 recomendaciones limitadas a aspectos muy concretos, a la vía digestiva, lo que comes, cómo lo preparas y en qué viene envuelto, a lo que te expones en el interior de tu casa, incluido el textil y la ropita, a los cosméticos y a los productos de cuidado personal y a los plásticos en general, ¿no? Y son recomendaciones sencillas que en muchos casos son muy recuperables. Si quieres que te resuma muy rápido, cuando le digo, la primera recomendación, saca el plástico de tu casa, sobre todo de la cocina. Lo decía esta mañana en la reunión con los pediatras. Seguro que tienes todavía en el armario de la cocina, porque no has ido tirando al fondo, los tuppers de cristal, las raseras y espumaderas metálicas y los moldes de pastelitos y de magdalena y de bizcochos metálicos o de cristal Duralex. Lo único que tienes que hacer es volverlo a sacar y tirar las raseras de silicona, los tuppers de plástico y la tabla de cortar de metacrilato, ¿no? Y hay una facilidad enorme de volver a una situación de menos exposición con muy poco gasto, ¿no? Y eso es lo que damos de recomendaciones en el libro.
Ujú. ¿Y por qué al final son 80? ¿Por qué no? ¿Por qué consideras que 80 son las recomendaciones que hay que seguir para liberarnos de tóxicos, como muy bien decías en el anterior libro, En que realidad, también comentamos? Sí. ya cada número no es mágico, y tiene razón, era porque estoy ordenando lo que se hacía en las presentaciones y cada una de ellas en realidad tiene 3 o 4 recomendaciones. En realidad son cerca de 240, pero había 80 entradas o 80 publicaciones que especificaban los temas de decisión. Una cosa que intentamos hacer, que tú me has enseñado a mí, es que cuando vaya a decir algo haya una referencia bibliográfica, un trabajo que ya está publicado, una evidencia científica. Entonces son entornos, aunque no se diga o estén disimulados, a publicaciones en los últimos 3 o 4 años, algunas mezclas, otras escenas, que ponen en evidencia y que son aceptados por la comunidad científica. Ninguna de las recomendaciones está sacada, me dicen los argentinos, al pelo. Todas están Basadas basadas en la evidencia, ¿no? en la evidencia, y que a lo mejor la evidencia algunas veces es solamente de exposición. El vínculo, eso es muy claro, de esa exposición con el efecto estará por verse. Pero tú ya sabes que el principio de precaución dice que lo mejor es empezar con cautela. Y si puedes evitarlo, evítalo. Porque si quieres esperarte a que se demuestre la causalidad y la asociación entre exposición y el efecto, a lo mejor dentro de 10 años ya te has perdido, ¿no? Porque también seminal en nada, tu hijo tiene un problema de comportamiento, ¿no? Sí. Las recomendaciones son muy sencillas y son para evitar la exposición. Un poco para hacer un paso atrás, si me permites, Nicolás. Un poco me gustaría que explicaras un poco qué son exactamente los disruptores endocrinos y por qué debería preocuparnos. ¿Por qué planteas la preocupación ante la existencia de disruptores endocrinos, Nicolás? Absolutamente. Yo creo que el término, afortunadamente, a pesar de la dificultad, ya es popular. Hoy las preguntas de la mesa hablaba la gente ya sin problema de los directores endocrinos. Es una mala traducción del inglés del año 96, que se llama Endocrine Disruptor. Bueno, ya. Existe el adjetivo disruptivo en castellano, porque más o menos la gente entiende que disrupción es una alteración brusca o una alteración importante de un equilibrio. Los directores endocrinos son compuestos químicos, los que conocemos, que una vez dentro del organismo alteran el equilibrio hormonal. Yo digo siempre, el ovario se comunica con la mama, con el estradiol, el estrógeno, que todo el mundo sabe que es estrógeno, o el testículo antes decía que en el músculo del cerebro, o debe de la testosterona, que es otra hormona. Esas hormonas son muy antiguas, están muy mantenidas, la hormona tiroidea tuya y mía es la misma que está en la tortuga, es decir, son estructuras químicas muy bien evolucionadas y se tienen que enfrentar esas no más de 50 hormonas, aquí en inventarlo, con los 245.000 compuestos químicos que la inteligencia humana ha colocado en el medio ambiente desde finales del siglo XIX. Muchos de ellos a partir de los años 50 del siglo pasado, cuando vino el boom de los derivados del petróleo, lo que se llama la química fina, ¿no? Porque el petróleo no solamente es combustible, es la base de un montón de compuestos orgánicos muy sencillos y que se van acomplejando y que ocupan todo. Y después vamos a tener ocasión, que vamos a tener, vamos a hablar de los plásticos. Que yo muestro unos gráficos de los plásticos cuando yo nací en los años 50 y no había plásticos. El suelo de mi casa era de terrazo, los muebles eran de madera, las cortinas eran de lino viejo y las paredes estaban habitadas. Ahora el suelo de PVC de temperato, los muebles son de melamina, las cortinas son de poliéster y el techo es de una resina epóxi. Es decir, compuestos químicos derivados del petróleo. Todo eso ha contribuido a cambiar el medio ambiente donde nos desenvolvemos o que se desenvuelve la vida. Y algunos, por mala casualidad, por problemas, interfieren con las hormonas. No tenemos identificado ya están más de 2000 compuestos químicos, pero están en nuestra vida diaria, desde los plásticos hasta los cosméticos o los pesticidas o los contaminantes en el agua. Entonces, al final, esa exposición hormonal está trayendo como consecuencia las personas que preguntan, ¿eh? Problemas hormonales, enfermedades hormonales que van
desde problemas tiroideos hasta obesidad y diabetes, infertilidad o déficit de atención y hiperactividad. Hoy hablando en el foro con los pediatras están asustadísimos y alarmadísimos con los trastornos del espectro autista y el problema de la atención en los niños, pero también están asustados con la pubertad precoz, de que vengan tantas niñas con 8 años que tienen vello público y botón mamario y no tienen una buena explicación. Cuando viene a hablar de hormonas en el medio ambiente, se empiezan a encajar determinadas cosas. Al final, el director endocrino son como dice un compañero, un joven en una. Usted quiere decir que hackea el mensaje hormonal. Y yo, fíjate, son los grandes hackers del mensaje hormonal. Por tanto, has hablado de obesidad, has hablado de trastornos en la infancia como un elemento importante. Eh, un poco, ¿estas son las alteraciones o enfermedades más importantes? ¿O está claro que por el efecto de cambios hormonales que generan en el cuerpo todos los disruptores endocrinos, no sabemos a cuántas alteraciones o enfermedades podemos llegar, ¿no? Así es, empezó toda la historia, Natalia, y tú lo sabes porque me has seguido bien, empezó con los estrógenos, ¿eh? Y los estrógenos ambientales. Y la feminización de los peces en el río Ebro. Ustedes conocen los ríos del norte que llevan agua, la feminización no ocurre en el sur, claro, porque los ríos no llevan agua, pero la feminización de los peces o la masculinización de los moluscos en las rías gallegas, ¿no? El famoso efecto del tributir extraño sobre la Micela lápiz, el dominio grantal, la cañadilla, ¿no? Eran todo observaciones animales casi siempre basadas en estrógenos o algunas veces en andrógenos. Y parecería como que el gran blanque de toda esta potaje eran las hormonas sexuales. Después, la cosa se ha complicado. Se ha visto que también son el metabolismo, por eso se habla de dirigir endocrino y metabólico, o la hormona tiroidea. Y en principio, y esa es la gran melón por abrir, es que cualquier sistema orgánico que esté basado en un transmisor químico es susceptible de ser dañado, ¿no? Entonces, imagínate, Giancarlo, si te lo digo, cuando todo esto empieza a ver cómo afectan neurotransmisores o cualquier otra química fina, intracelular. Bueno, hoy estaba presentando una catedrática de nutrición el efecto del bisfenol A en la expresión génica y dice, Dios mío, cómo se verá. Eran en modelos de ratones, pero dice, bueno, empezó como hormonas sexuales femeninas, después se amplió a masculinas, y los más populares eran los senoestrógenos, los estrógenos que imitan, o las sustancias químicas que imitan a los estrógenos, después se habló de antiandrógenos, después de hormona tiroidea, el camino es que ahora son, lo sabes tú, porque lo hemos hablado alguna vez, ahora están de moda los obesogénicos, ¿eh? O los obesógenos. Había un periódico que publicó hace 2 años un titular que me encantó, porque estaba hablando de que esos obesógenos estaban en los tercerados del envase de la comida rápida. ¿De acuerdo? Eso que hace que las patatas de McDonald's estén erectas durante 2 horas y las que tú frías en tu casa estén flácidas en 10 minutos, ¿no? Esa química que tiene el propio envase para preservar la comida y mantenerla atractiva. Pues decía el titular, tenía que haber descubierto que esa sustancia es una obesogénica, decía, el envase también engorda. Ok. Pues en eso estamos, ¿no? Que hay cada vez más sistemas hormonales susceptibles de ser dañados. Y de alguna forma, tú antes hablabas, importante la cocina, hay cosas que hay que quitar sin duda alguna, pero cuando hablamos de disruptores endocrinos, cuando hablamos de afectaciones de las personas, ¿todo el mundo está igual de expuesto o hay grupos de población, diríamos, que están más expuestos, son especialmente vulnerables ante los disruptores endocrinos? Es lo mismo. Probablemente la exposición es universal, como decía yo, inadvertida, porque está en el polvo de tu casa, en el textil, en la chaqueta que llevas, es de poliéster, esa chaqueta, esa camisilla o esa es de poliéster, eso no tiene nada de lana, ni de lino, ni de algodón, esto está hecho con el mismo plástico de la botella de Coca-Cola de litro y medio, pues todo ese plástico influye. Pero lo que sí que está claro, y tú lo has dicho, es la susceptibilidad individual, ¿no? Y no me refiero a la susceptibilidad genética, de que tú y yo somos diferentes genéticamente,
sino fundamentalmente el momento en tu vida en que ocurre esa exposición. Y la máxima vulnerabilidad es del embrión, del feto, del lactante, de la pubertad, de la perimenopausia, es decir, el momento en donde tus niveles hormonales son mucho más fluctuantes, donde un poco de hormona hace mucho más efecto y donde, por tanto, te convierte en un individuo mucho más a riesgo, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, desde hace años, y tú lo sabes, desde hace más de 32 años, vamos estudiando la exposición intrauterina del macho, del niño, a contaminantes químicos, antiandrogénicos, estrogénicos y el riesgo de criptorquidia. ¿De acuerdo? El riesgo de cuando nace el niño no tener los testículos en la bolsa explotada. Para la persona no profesional, para la cualquiera no le suena, pero si ha tenido un hijo con criptorquidia sí lo sabe, porque nació el niño y tenía la bolsa explotada vacía. Y le dice el pediatra, no se preocupe, vamos a esperar 30 días a ver si bajan solos. ¿Ah? Y aprendes que tienen que bajar al situarse las testículas fuera del abdomen. Bueno, esa enfermedad está muy vinculada a la exposición exogénica durante el embarazo, pero no en todo el embarazo, sino a la exposición exogénica durante los 40 días post-fecundación. Es decir, desde que se produce la fecundación hasta los 40 días del embrión, que la madre ni siquiera sabe todavía que está preñada. Es decir, han pasado pocos días de la primera falta, ya por fin dice, Pepe, me parece que esta mujer embarazada, ¿no? Le ha crecido el pecho, algo de vómito o alguna náusea, y dice, me parece que tiene la primera falta, reacciona a que está embarazada, y esos 40 días han sido críticos para su exposición externa de director endocrinal. Vinculado, y entonces, fíjate, a que no le bajen los testículos en el nacimiento, a que tenga una mala calidad seminal, cuando tenga que probarlo en 30 años y no tenga a nadie, porque tenga mayor riesgo de cáncer de testículo. Si no puede ser así, porque establecer un arnitrio en 100 cáncer de testículo diagnosticado con 21 años y lo que pasó en los 40 días post-fecundación en su casa, eso es dificilísimo de establecer, pero esa es la hipótesis. Es decir, que hay momentos, respondiendo a tu pregunta, de una especial susceptibilidad. Y se gana por goleada la mujer en su vida, tanto por la menarquia, la telarquia, el desarrollo general, los ciclos menstruales, la menopausia, como por su rol de madre, ¿no? Su rol de embarazada, porque tiene dentro un elemento altísimamente sensible a las hormonas, ¿no? Y de alguna forma también tú una cosa que has hablado mucho es el tema microplásticos como un elemento que está ahí. Y se ha hablado de microplásticos en la leche materna, en el semen, ¿no? Se ha hablado también con presencia en el cerebro también. Así es. ¿Qué implicaciones tiene esto para la salud humana? El hecho de los microplásticos como un elemento que está ahí, que forma parte de esta historia de la que estamos hablando. Te agradezco la pregunta porque hay que aclararlo. A ver, hay datos descriptivos, como te he dicho, de la presencia de plástico en sitios raros, ¿no? El último, de hace una semana, es microplásticos en el hueso, ¿no? Un trabajo presentado del cartílago, el hueso largo, el hueso corto y la presencia de microplásticos. Domina el polietileno, le sigue el PVC y después el poliestireno, ¿vale? En las placas de ateroma, en el cerebro, en leche materna, en la placenta. Entonces son estudios descriptivos que te dicen cuál es el plástico más abundante, cuál es el tamaño medio, si se trata más de microplástico o nanoplástico, pero todos presentan un panorama desolador. Ya estás plastificado, ya estamos plastificados. Tío, ya lo has conseguido. Al plástico como compuesto. Pero ya sabes, no son pedacitos de arena. ¿Tú te acuerdas de tu niño cuando se cayó el chipete en la playa y tú hacías así, y le daba otra vez el chipete y allí entraba un poquito de arena? No es sílice, no es carbonato. Los microplásticos son fragmentos de un compuesto orgánico de carbono que tiene hasta 600 aditivos. Es un elemento de diseño industrial que está fragmentado en la playa y que está flotando en tu pescado. No tiene nada que ver con un elemento inerte.
Entonces, lo primero que hacen esos microplásticos, ya lo sabemos, en tu sistema digestivo, si no son absorbidos, porque son mayores que las células, producen inflamación. Le voy a estudiar con los digestivos. Y le digo, tío, estoy hablando de inflamación intestinal como el gran problema del siglo XXI. ¿Tú sabes que todo este plástico lo que produce localmente es inflamación? Una respuesta inflamatoria del organismo que dice, ven ahí se hace esta fibra de Tejersey microscópica pegada aquí. ¿De acuerdo? Lo produce inflamación. Después producen internamente en la célula estrés oxidativo. Después, problemas inmunes. Yo lo que está diciendo es que esto, por su simple eh, tamaño o efecto de cuerpo extraño, está produciendo un daño. Y le decimos nosotros, sí, está bien, pero está de manera en un compuesto orgánico de diseño, que es un fragmento de policarbonato. El monómero es justamente el bisfenol A, que es un director endocrino muy potente. Si es un fragmento de PVC, plantarle, seguro que viene sazonado con oxalatos para que sea flexible. Y los oxalatos son antiandrogénicos. Si es un fragmento de polipropileno, tiene otro aditivo. El que hace el plástico, plantarle, tiene un catálogo de 600 compuestos químicos para sazonar el plástico. Es decir, esto no es una piedrecita en tu intestino. Esto es un compuesto de diseño orgánico que tiene complejidad. Imagínate, te voy a contar un panorama. Vienen los que estudian el intestino, ven el pase de los microplásticos al intestino y dicen, bueno, muchos microplásticos han pasado por el medio ambiente. Han estado flotando en el mar y contaminando tu agua. Y en su paso por el medio ambiente, ya entonces acumulan bacterias. Se les conoce con el nombre de la plasticera. La comunidad bacteriana que se queda sobre el plástico. Y la bacteria debuta al plástico, es lipofílico, repele el agua, flota, es una maravilla para viajar. Y consideran que la ingesta de esos microplásticos contaminados con bacterias le llaman el caballo de Troya de la microbiota intestinal. Y que una de las grandes maneras de entrar gérmenes en tu intestino es viajando en un pedacito de plástico. Y es que entonces ya no solamente está el problema del efecto físico del fermento ni de la composición química, es que además son vehículos de contaminantes biológicos, ¿no? Y que esto no puede estar pasando. Y con la idea más pura de que esto pasó desde hace poco tiempo, 40 años. Qué increíble. Y de alguna forma, el problema de los microplásticos es un tema, ¿lo ves un tema reversible o estamos ya en una situación crítica? Pero mira, no, la pregunta es muy seria. Yo tenía una revista, no sé si era en Nature o en Science, en las grandes revistas que hacen editoriales, decían que el problema es irreversible. Pero sí que se puede anticipar a que se siga endureciendo, ¿no? Y probablemente va a ser muy difícil sacar los microplásticos de una placa de aterona o sacar los microplásticos de la víctima pena, pero sí que hay que hacer algo para reducir esa exposición, ¿no? Siempre estás a tiempo a que el problema no sea mayor. Entonces, claro, una buena gestión del plástico y empezar a tomar conciencia de cómo poder evitarlo en tu casa. Hay dos formas de hacerlo. Uno, con medidas legislativas, a golpe de Real Decreto y a golpe de ordenanza, de previsión, y otra que te diga, me han dado la información y voy a hacer algo para que disminuya, ¿no? Ujú. Y en esa historia de los microplásticos, ¿qué papel juega la industria, las grandes industrias en esta proliferación de microplásticos y por tanto en esa expansión que tenemos y que, como decías tú, que decían Natural Science, que nos genera una situación prácticamente irreversible? Pues mira, lo tienen muy claro. La industria, el plástico, me encanta la pregunta, el plástico viene del petróleo, ¿de acuerdo? No sale de ninguna planta, que no te engañen con los plásticos, los bioplásticos y no sé cuánto, no representan más del 0,1%. El plástico, creo que, ¿te acuerdas cuando hubo una exposición hace poco, ¿te acuerdas? Durante el COVID, aquí en Tarragona, de una central de precipitación etileno, y que es de etileno, de etileno. Entonces, tú tienes el petróleo de la destilación de determinadas moléculas orgánicas básicas y se hace una cadena de etileno, pues hace el polietileno.
Y si le añades el ácido estálico, te va a hacer el polietileno terestalato. Y si coges el bisfenol A a partir de la acetona, pues hace el fenol, hace el policarbonato. Esto, todo, y no me equivoco, derivado del petróleo. Es decir, es el gran juguete, el gran bombón, el gran caramelo que tienen las productores de petróleo para buscar una alternativa a González, que ha decidido sentarse en perfil. Tú has ido a la electrificación y dice, yo tenía en Nueva York era precioso, me salgo del metro, paulista, y veo los anuncios. Con la energía solar y la energía eólica no se hacen cosas, pero en petróleo sí. Entonces aparecía tu ropa, tu camiseta, tu coche, todo lo que es de plástico está hecho con petróleo. Ya es el 16% del petróleo, el hacer cosas químicas finas. Es decir, que si yo tuviera, a ver, si yo tuviera el polvo de petróleo, me estaría doliendo enormemente que tú siguieras quemándolo a $83 el barril de Brent. Cuando te puedo vender unas gafas bifocales de policarbonato a 500 euros. Tío, esto está hecho con policarbonato óptico y vale 500 euros. Yo no quiero que sigas quemando petróleo, es un maldito coche de gasoil. Quiero darte cosas. Decía el segundo anuncio, fíjate, el primero, con la energía eólica y el gasoil y el aire no se hacen cosas. El segundo anuncio, más grande todavía, dice en Nueva York, dice, todo lo que necesita electricidad, sabes que entonces te vas, miras tu ordenador, tu máquina de afeitar, todos los aparatos que tienes en tu casa que se enchufan son de plástico. Es decir, tu dependencia del plástico es enorme. Es decir, ahora estamos con el problema del textil. ¿Qué vamos a hacer con toda esta ropa petrolera que no tiene salida? O está tirada en las costas de Ghana, como hacen los ingleses, o en el desierto de Atacama en Chile. ¿Qué va a hacer con esta cantidad de plástico a la cual tiene esta enorme dependencia que tiene acá el petróleo? Bien, en otras palabras, tenemos un problema enorme porque estamos cambiando todo lo natural, pues, fíjate, y todo lo de cercanía. Fíjate una cosa, estamos con la gente de alimentación y entiende muy bien lo del consumo de cercanía, de proximidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Comprar cercano porque tiene menor impacto y además está favoreciendo el comercio local. Comer de temporada, si no es de temporada, no es cercano. No toma uvas, al menos no es cercano. Comer ecológico, pagar el precio justo, no comer intereses. Pero en construcción, que no olvidar que es el camino. Tú que visitas Mallorca, el paraíso, y ves las casas hechas de piedra, o los cortijos en Andalucía abandonados se convierten en tierra, se pudre la madera, el ladrillo se deshace y se convierte otra vez en la tierra piedra. El chalet, no sé, el primer chalet, el que más tiene conciencia. Pero el chalet, cualquiera de estos que está hecho de suelos de PVC rico en talatos, de paredes de resina epoxi y de granulado de caucho reciclado, es decir, derivado del petróleo, nunca va a ser asimilable por el terreno. Va a ser siempre un objeto extraño, contaminante. Es decir, sin advertirnos, no han metido en un paisón sin salir. Y es que para decir que no. Vamos, si te parece, nos vamos a las recomendaciones. Perfecto. Vamos. ¿Eh? Yo la tengo aquí delante. ¿Qué recomendaciones prácticas de tu libro? Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué tres Perfecto. recomendaciones del libro consideras más fáciles de llevar a cabo o más urgentes por la situación en la que estamos? Primero, saca el plástico de tu cocina. Eso, es decir, primera clave, saca el plástico de tu cocina, ¿no? Estás a tiempo, todavía tienes los platos de vinagre guardados en algún sitio, pero te ha costado trabajo deshacerte el molde de horno que era metálico. ¿Te acuerdas que se hacía así y se enganchaba? Tira la silicona y utiliza cuanto menos plástico en tu cocina. Segundo, limpia y cambia el aire de tu casa. Tu casa no es lo que es. Tu casa de Mallorca era de piedra, de ladrillo, de madera y de lino.
y chalet nuevo es de todo esto derivado del petróleo. Esto saliendo de los mares, ¿de acuerdo? Resinas epóxi, es decir, eso contribuye a que esto se esté enviando, fundamentalmente el entorno de casa, ya sea de origen de materiales de construcción o del textil mismo, ¿no? En este paper del textil, no se puede imaginar lo que hay de fibra de poliéster y de poliamida en el suelo. Entonces, la recomendación es limpia tu casa, airea, airea, ventila. No vuelva a barrer. Barrer nada significa cambiar el polvo de sitio. Tienes que aspirar y sacar eso que estás generando en tu propio hogar. Y si tienes medios y puedes recuperar muebles antiguos, muebles familiares, materiales. Si te van a elegir un suelo, elige la limpio. Terrazos. Si no tienes mucho dinero, el terrazo sigue siendo muy barato. Que no te metas en suelos sintéticos que no sabes cómo se van a comportar, ¿no? Es decir, la idea que pasa, mm, saca el plástico y después el tercero es clarísimamente la vía efectiva en el consumo de alimentos, ¿no? La, el sistema convencional de producción de alimentos no te está ayudando porque está basado en el uso de pesticidas, a pesar de que digan que hay una revolución COVID, se llevó por delante la revolución. La Unión Europea nos había prometido en el 2019 la reducción del 50% de los pesticidas vendidos en Europa. Llegó COVID, donde dice digo, eso se ha suprimido, ya nadie lo comenta y se sigue criando, cultivando con un exceso de pesticidas. Todos nuestros trabajos lo demuestran. Quien se alimenta con alimentos convencionales mira todos los días un cóctel de pesticidas. ¿Todo? Y eso, no, es decir, la recomendación es consumir ecológico, consumir Perdona, esencialmente. perdona, Nicolás, y en la alimentación, todos esos plásticos que cubren las frutas o las verduras que incrementan estos plásticos que tú decías que hay que quitar de la cocina, ¿no? Primero contable que está en el libro. Dice el Ministerio Español que consume una familia de 3 miembros compra en el supermercado semanalmente 16 kilos de comida. ¿Eh? 16 kilos. Lleva 2,5 kilos de embalaje, fundamentalmente plástico. Has comprado el jamón, partido y separado por láminas individuales de plástico. Los de dulces, los seguros, en vasitos de poliestireno. El otro en vasitos de PET. Todo clasificado. Llegas a la casa con 2,5 kilos de plástico, de 16 kilos. Y te dice la señorita, aquí no damos bolsa. Y dice, pero hombre, pero si ya llevo 2,5 kilos de plástico, ¿qué me has cobrado a precio de jamón serrano? Ya. Ahora me va a negar una bolsa. Pero ¿con quién te crees que estás hablando? Todo envasado en paquetes individuales, las lechugas individuales, todo digo, 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno, envueltos con un film de polietileno, que meten en una bolsa de polipropileno y que arrastran en un carrito de policarbonato. Digo, pero si el que vende petróleo está saltando sobre una pata de alegría, se está riendo de todos nosotros. El gran detonante, tú lo sabes, porque lo viste bien, el gran detonante COVID. Yo que tengo fotos de un mercado con todas las frutas allí promiscuas, los melones tocándose con la sandía, y ahora los melones cortados y envueltos en un film de polietileno con una fecha, con 3 etiquetas de plástico que te dicen el día que lo cortaron y el día que lo envasaron. Y no, no me sigas vendiendo, González, naranjas peladas, envueltas en plástico, o plátano, ya no me dicen, está viendo plátanos pelados, envueltos en polietileno. Pero si tenían cáscara, para que no tengas que tirar la cáscara. Está claro. Es que Has hablado, perdona, has hablado de ventilar la casa como un elemento fundamental, ¿no? Y has hablado en el aire interior es más tóxico de lo que creemos, es decir, de alguna forma ahí hay más toxicidad por los materiales. Antes decías la importancia de los materiales que se utilizan, pero algo más, además de los materiales, ¿hay algún elemento más que hace más tóxico el entorno interior? ese interés malsano que tiene de que huela bien. Y tiene 7 almices sintéticos más en cada uno de los productos de limpieza. El pino, el océano,
el no sé cuánto, la lavanda, todos productos sintéticos con elementos odorizantes que te hacen que todo huela de maravilla. Más después tienes tres ambientadores que están continuamente soltando sustancias que necesitan de los exhalatos para fijarse en el ambiente y han metido una cantidad de química artificial en toda la odorización de la casa increíble, más en la limpieza. Y bueno, ya lo que contribuye también cosméticos, y eso es el tercer apartado de dinero, y productos de cuidado personal, que es otra forma de exposición. Pero la propia organización de la casa y la limpieza de la casa contribuye enormemente a ese nuevo ambiente. Cuando analizamos lo que hay pegado a las fibras de textil, tú has visto, en mi casa, en tu casa no, pero en mi casa, debajo de las camas, se ve una especie de madejas grises. No tengo pelo ni tengo mascota. Y dice, ¿dónde vendrán esas madejas? Lo hemos analizado que es fundamentalmente poliéster de la ropa y poliamida, el nylon. Y eso forma una especie de madejas que va atrapando ácaros, pedacitos de uña y de piel y fundamentalmente muchas moléculas volátiles y semivolátiles. Entonces, el aire interior de la casa, hasta vimos considerable como el más propio, el más tuyo. Yo recuerdo cantarles cuando era niño que cada casa de mis amigos olía de una manera diferente. Y la casa de mi amigo José Antonio olía de una manera, la casa de los olores que había en las casas, ahora el olor no conserva uniforme, porque está vinculado a la lavanda, al pino o al océano que está utilizando. En otras palabras, el aire interior de casa es un complejo químico muy importante. Y dice, airear, ¿no? Airear, si calle no tiene mucho tráfico. Si tiene mucho tráfico, procura airear en momentos de menos tráfico. Pero en climas como el de España, que tú puedes hacer una vida casi en el exterior, 8 meses al año, no es un problema airear. Me acuerdo cuando hablábamos de estudiarse por los daneses, a menos 22 grados y pagando calefacción, pues airear es un complejo en invierno. Pero aquí se puede airear muy fácilmente, ¿no? Y una cosa, tú antes hablabas de la importancia de la cocina. En la cocina hay que quitar lo plástico, ¿no? Hay una historia de el café y las cápsulas de café, Claro. que ha generado todo un entorno de contaminación muy importante. ¿Qué recomiendas tú alrededor de la gente que utiliza cápsulas de café? No sé, es una de las mayores estupideces humanas que se pueden haber creado. El Clooney, que lo habrá pedido por ser guapo y bien de cápsulas de café, pero es una locura. Antes, está por ahí cuantificado, yo sé que les conozco la estadística, es mucho cuantificar que no sé cuántos billones de cápsulas de café se venden anualmente, ¿no? Es todo un negocio para desplazar a otros que no tenían las cápsulas en el mercado. Al final, es un problema enorme porque esa cápsula de café no es reciclable. Si es de aluminio y tiene el interior granza, o si es de plástico y tiene interior granza, después de haber hecho el café, nadie va a separar la granza del aluminio. Uno de los grandes problemas de reciclado, y ahora que son inteligentes, es los productos mixtos, los que tienen dos elementos. El separar un elemento del otro muchas veces es tan costoso que impide que se recicle. A estos chicos de Campbell les gustan las botellas de PET, porque es polietileno escalate, ¿de acuerdo? Limpio. Entonces se recicla muy bien, pero tiene un problema con el tetrabric, que tiene cartón, plástico, aluminio y todo este plástico. O tiene un problema enorme con las cápsulas. Entonces, las cápsulas no están recogiendo. Está ahora de forma curiosa, han puesto en los supermercados elegantes una cajita en la puerta para que deposites tus cápsulas. No en los populares, donde yo voy, sino en los supermercados de bien. Entonces aquí una persona y deposita. ¿Usted cree que esto es el sistema de recogida de cápsulas cuando se están produciendo miles de millones de cápsulas de aluminio? Y voy a decir una cosa, el contaminante más abundante en nuestros estudios de leche materna en Granada es el vino, pero 1000 veces más que todos los más metales. Dice, no puede ser tu gel o tu desodorante en aluminio, ni el antiácido que tomas de secretar, no puede ser esos niveles de aluminio. Es el exceso de presencia de aluminio en muchas de las aplicaciones, ¿no? Aquí. Que no vuelve otra vez a la cafetera, una cafetera de acero inoxidable o un puchero, utiliza el pucherito.
o una de esas de cristal que se bajaba al émbolo, ¿te acuerdas que se puso de moda y que hacía la infusión perfectamente? No tiene, es irreutilizable, dura eternamente, no contamina, no tiene un impacto ambiental, ni en su producción ni en su uso. Y cuando voy a los congresos de médicos y de esas colas detrás de la máquina del aluminio, pues es una pena, es una quemadura de pena. Nadie lo va a reciclar. Yo te hablo de tetrabric y hablaré, y seguramente, no me lo pides, de la monodosis. Intentar, habrá personas que critican que la monodosis, de aceite de oliva, que tengas un producto virgen maravilloso que se llama AOVE, aceite de oliva virgen extra, y que estaba antes en una aceitera de cristal, que venga alguien y te diga que tiene que estar en monodosis de 14 mililitros, que después de saturarle, que se quedan 4 dentro, por osmosis, lo que sea, por, y un plástico con una tapadera de aluminio que nadie va a reciclar. ¿Quién te ha dicho que eso es lo mejor? Se han convencido que detrás de las cajas, detrás de la barra, de todos los restaurantes y todos los bares donde tú vas, hay un caballito fraudulento que está llenando las aceiteras de aceite de motor de coche. Y entonces, esto es lo bueno, claro, el que hace el polietileno para las cápsulas, en un campo de Gibraltar, que está la fábrica, bueno, es más contento que nunca de vender eso, pero Sin no tiene duda, sentido. Tiene sin duda. enorme impacto ambiental, no es reciclable, se está contaminando por microplástico y tiene la alternativa de la aceitera, ¿no? Qué cosas. Tú antes hablabas de los pesticidas y las frutas y las verduras. Eh, Recomendación, lavado o pelado de las frutas El que caso, tomamos diariamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para una fruta y verdura que comemos? ¿La pelamos o la lavamos? mira, si te compras una fruta, este que le hago una de las frutas para mejor comprar. Las bolsas de la ensalada ya preparada, ¿de esas que vienen, sabes que no vienen en aire, vienen en atmósfera de gases inertes. Por eso no se te ocurra abrirla, sacar la mitad y cerrarla, porque ya se pueden intentar hacer en el oxígeno y tienen sus horas contadas, ¿no? Eso vienen súper lavadas ya con productos clorados. Es decir, no compres eso. Y compra por lo menos las verduras frescas y las lavas. Luego, porque así quitarás tierra, gérmenes y lo que se le haya echado por encima. El problema grave de las pesticidas es que la mayor parte de los que se están utilizando en tales son sistémicos. Vienen por la raíz, han entrado en la fruta o han entrado en el tomate por la raíz, se han dosificado en el agua que está bebiendo el tomate, no se le ha echado por afuera. Entonces, si son sistémicos y se incorporan, el lavado no sirve de nada. Ahora se ha puesto de moda y en España se ha colocado en primera posición, sabes que insecticida ha pasado a tercer lugar, herbicida está en el primer lugar, pero pesticida, ¿no? Y en medio los fungicidas, tóxicos, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo recuerdo, ¿tú te acuerdas? Tú tenías las naranjas en el frutero y cada día tenías que ir y coger una con 2 verdes porque se había puesto verde y con mucho asco la tirabas a la basura para que el moho, esos son hongos puestos hechos. Ahora las naranjas en tu frutero pueden estar un año y lo que van haciendo es reduciéndose hasta que se convierten en nueces y las tiran y botan en el suelo, ¿no? Es decir, ya no hay pérdida post cosecha en el abuso de los fungicidas. La mayor parte de esos fungicidas, Giancarlo, están en la harina de tus hijas. ¿De acuerdo? Están medidos y lo hemos medido. Muchos de esos fungicidas son antiandrogénicos. Tío, déjame que se pudra la fruta, por favor. No me importa la merma. No me importa que la manzana tenga una botana o haya que tirar una de vez en cuando, pero no me vuelva a joder la fruta. Que me han dicho que es buena para mi salud. Es decir, es un abuso para una fruta, es decir, el rechazo por el tamaño, o porque son feas, o porque no son esféricas, como si fuéramos tontos. Un tomate que no es esférico no llega al mercado, está en el descarte, porque no era lo suficientemente redondo. Y pues, si era bueno, es decir, hay tratamientos puramente estéticos, hay tratamientos preventivos de algo que no nos importa perder, nos lo vamos a comer rápido, que evitarían la exposición, aparte del cultivo. Y eso es solamente en la producción y en llegada al mercado, que hemos hablado.
de los pesticidas utilizados en la producción, los fertilizantes, después el envasado, y después está la preparación, ¿no? Y en la preparación entra muy bien desde el principio, ¿no? Y nada, sartenes de plástico, no son más sartenes diferentes. Y te dicen, bueno, es que las antillas eran PFOA, y aquí dice que no tiene perfluorado, PFOA significa perfluorado dióxido de carbono, pero es el O por 8, dióxido de carbono. La de 4 no es mejor. La que ha puesto en el mercado de 4 o 3, estos de tercerado, no es mejor que la de 8, simplemente no está regulada. Y saca el plástico de sus sartenes, antiadherentes, utiliza metal, cerámica, hierro, acero inoxidable. Si lo tienes todavía por allí, Sin duda alguna. De alguna forma, todo eso me viene a plantearme que de alguna forma ha cambiado el enfoque hacia los tóxicos ambientales en los últimos años. Es decir, tú decías, ahora la gente ya habla de disruptores endocrinos fácilmente. La idea de los microplásticos está presente. Por tanto, ha cambiado ese enfoque. Otra cosa es la práctica, ¿no? Y algunas medidas, en lugar de favorecer, entorpecen, como muy bien decías. Pero ese cambio lo ves, ves que va en positivo ya y puede ayudar a un cambio en la práctica que generan los gobiernos o generan las industrias a la hora de mejorar nuestra alimentación, nuestra vida diaria. no, es muy difícil. Primero, la información que estoy dando, que tú y yo sabemos, produce mucha angustia, ¿no? Mucha inquietud, mucha inquietud. Hay gente muy angustiada, sobre todo las mujeres jóvenes y las mujeres criando, ¿no? Producen muchísima angustia entre los padres jóvenes. Recibo, ¿qué te digo? Si un email semanal, 2 semanales, de gente que va al comedor escolar y de los que están comiendo sus hijos y se angustia enormemente. Porque están comiendo en bandejas de plástico, algunas veces de policarbonato, la comida viene en bandejas para precalentar, han cerrado, han despedido a la cocinera local porque no estaba en buenas condiciones aquello, y es un catering que viene con unas lentejas que se hicieron hace un mes y ahora se recalienta, que no han perdido la cadena del frío, y eso ya para la administración es milagroso, y que le ponen todo en plástico. Es decir, hay muchísima inquietud sobre la comida, por ejemplo, en los comedores para los padres jóvenes. ¿Sí? Y te voy a decir una cosa, hay un real decreto de comedores escolares que no tienen 3 meses, 9, que lo estamos todos esperando como agua de mayo y que iba a dar mucho consuelo. El preámbulo, el real decreto, parece que lo escribe una ONG, es maravilloso. Después, cuando empieza a concretarse en cosas, se queda terriblemente flojo. Por ejemplo, Juan Carlos, real decreto de comedores. Comida ecológica. Se aconseja la comida ecológica en los comedores escolares. 2 veces al mes. 2 veces al mes. Y 2 veces al mes. 2 veces al mes. Un diario de que va a durar 10 años, así te presenta la exigencia de la Unión Europea que quiere poner el 25% de consumo ecológico 2 veces al mes. Pero peor que fuera las monodosis. Entonces, los comedores escolares van a evitar las monodosis de toda esta porquería. El agua del grifo y en jarras de cristal o de metal. Mínimo. Pero en muchas de las recomendaciones de origen de la comida o de cómo se presenta, se han quedado cortos. Voy a contar un detalle. Ya sale. Francia, Francia, que está ahí arriba, ¿te acuerdas? En esta muralla, prohibió el plástico en los comedores, guardería, escolar, instituto y universidad en el año 2019. 1 de enero del 2025. Como se vea, le daban 6 años de garantía. Un solo plástico, guillotina. Los franceses sabes que son directores. Un solo plástico en un comedor escolar. Desde el año hasta los 25 años. Han sacado el plástico del comedor escolar y España, callado. Simplemente que el agua no va a beber. Que sea el grifo, la oportunidad que has perdido para regular el plástico
para que saquen los platos y los vasos de plástico, pues, saliendo y dejarles que están en todos los lugares que hay los platos de cristal de Viralex, allí. ¿Quién quitó el cristal? Pues alguna historia de esas que tú ya los conoces bien, los de salud pública, que de pronto se inventan de que aquello es peligroso y le va a saltar el cristal al niño y le va a seccionar la yugular. No hay ni un solo caso escrito de que un vaso de Viralex le haya agredido el niño, ¿no? Me aprovecharon los del plástico para vender plástico. Y ya contar que tengo que estar en el lo de los parques infantiles y el cauce sustituyendo a la arena. De nuevo, otra reglamentación municipal que parece que la arena en el tobogán es peligrosa y sucia. Se tira en tu niño en el tobogán y cae sobre arena y produce, primero le mancha el trajecito y produce explosiones en las pantorrillas. Y pero si eso era lo mejor que podía hablar en el parque. Ahora caes en el tobogán sobre una superficie hundida de caucho sintético con más de 600 componentes que cuando da el calor en verano en Granada evapora compuestos orgánicos volátiles y huele como si estuviera en una refinería de petróleo. No pueden ni siquiera pisar. Si la temperatura, escuchame bien, a 45 grados la temperatura del adoquín es 35. Está caliente, pero no temas. La temperatura del cauce del parque es 68. Pone al niño descalzo y dice, ¿cómo es posible que me esté haciendo tomando el pelo? Tienes que ir al municipio y decir, bueno, queremos madera triturada, queremos viruta, pero no me plastifiques hasta el parque infantil. Acuérdate, la Unión Europea la señal del arma, pero totalmente del arma. Deja de enterrar tus neumáticos viejos debajo de los campos de deporte y de fútbol. Porque el ingeniero más listo que tú conoces se le ocurrió que la mejor salida del neumático triturado era utilizarlo como acolchado por debajo del polietileno del plástico o del césped artificial. En septiembre del 23 quedó terminantemente prohibido. Hay que desmontar en Europa 110.000 campos de fútbol que tienen debajo caucho triturado, que se ha descompuesto en microplástico, ha contaminado el agua donde llueve y cada vez que da el sol evapora compuestos orgánicos volátiles. Es decir, Decisión tras decisión equivocada, ¿no? con un precio ahora enorme para desmontar eso. Maldita, te lo digo aquí para que se oiga, la economía circular. La economía circular, en donde creen que todo es válido, que cualquier producto sucio puede ser la materia prima para el escalón siguiente. Cuando va a venir alguien que te va a decir, no utilices plástico, logos de la depuradora para perforar el campo, porque los logos de la depuradora, Giancarlo, tú lo sabes, hace 40 años era plata. Ahora son fundamentalmente fibra textil de tu ropita. No puedes desperdiciarte esa fibra textil en el campo. Y no utilicen los neumáticos triturados. Antes los quemaban allí, ¿te acuerdas? En Sesella, entre Madrid y Toledo. Y fue por vida. Iban los bomberos, es que esto no se puede apagar. Estaba 7 días ardiendo y sin problema menos. Después alguien decidió triturarlo y meterlo debajo del fútbol, el campo de deporte. Y ahora dice que te das cuenta que eso es sucio. Qué increíble. Una cuestión, antes hablabas de la COVID, el papel de la Unión Europea, cómo cambió sus prioridades alrededor de los pesticidas y toda la historia que comentamos. De alguna forma, ¿qué papel deberían jugar los gobiernos? Tú has sido muy crítico en medidas que se toman. Has hablado de lo que se ha hecho en Francia con respecto a los comedores escolares y toda esa historia. ¿Qué papel deberían jugar los gobiernos en la regulación de estas sustancias? Muchísimo más proactivo, muchísimo más protector. Europa, aquí cuando vamos a hablar con el gobierno regional o con el nacional, te dicen, esto es legal y no podemos hacer más de lo que indica. Por supuesto que podemos hacer más. Cualquier país europeo puede ser mucho más restrictivo que la norma europea. Lo que no puede ser es menos. Pero por supuesto, Francia se ha adelantado en muchas cosas en la regulación del plástico en el medio sanitario. Te cuento un detalle. Te voy a contar.
No sé si lo has visto, hace 3 meses la Asamblea Nacional Francesa aprueba la ley Diplom del plomo, que no se llama así porque sea del plomo, sino porque el diputado se llama Diplom. El diputado Diplom pide la incorporación en el mercado de pesticidas que estaban prohibidos en Francia. Porque se están utilizando en España, se utilizan en Alemania y porque ellos no lo van a utilizar. Uno de ellos es la acetamiprid, un neonicotinoide, culpable de haber acabado con las abejas en Francia. Prohibido en Francia por decisión unilateral en el 2019. Se reúne la Asamblea Nacional Francesa por las reclamaciones de los agricultores y la derecha y la izquierda juntos dicen aprobado el acetamiprid en la agricultura francesa para no ser menos que España y que los otros países. Lo reincorpora. Y aparece una mujer, una joven alumna de doctorado, levanta la voz de lo que está ocurriendo y aparece una señora con cáncer de mama, ¿de acuerdo? Que se presenta en la tribuna y dice por encima de mi cadáver. Monta un movimiento que se llama Le Cancer Colère, la cólera del cáncer, y obligan a que Macron ejecutar la ley. Simplemente porque en una semana consiguen 1 millón de firmas para que no vuelva otra vez la acetamiprid al mercado, porque es presupuesto. ¿De acuerdo? Es decir, los ciudadanos tienen un poder enorme, enorme, enorme. Hay que aprender a decir no. Por supuesto, en España, todo fallado, vendiendo acetamiprid. Esto se pasa en Francia, pero aquí no es un problema. Es como el plástico en los comedores escolares, aquí no es un problema. No tenemos centros existentes. ¿No te das cuenta el poder que tiene el ciudadano para decir basta? Que lo que hace falta es informar y decir, no, no me gusta. Y yo veo por la madre esta que venía aquí del colegio que tenía plástico, me digo, buscan una cita con el AMPA. Que vamos a decir el AMPA, ¿por qué no tenemos plástico? Y entonces que venga la monja y el jefe de la cocina a decirte que todo lo que están haciendo es legal. Por supuesto que es legal, estaría bueno que encima de tóxico fuera ilegal. Pero ¿no te das cuenta que el Estado vende tabaco? ¿No te das cuenta que legal no es sinónimo de seguro? El Estado tiene unos locales, ya no tiene la bandera de España, porque no sabes, que se llaman estantes donde vendían tabaco. Y hay que empoderar a la población, empoderar a las madres y a los padres y decirle, no me gusta, no me gusta. Tenemos evidencia científica. Y tú lo sabes, Natalia, que has participado en todo esto, financiada con dinero público, con proyectos autonómicos, nacionales y europeos, de dinero público que han tenido resultados que deberían de aplicarse. A mí me ha dolido muchísimo y tú me has oído que por qué van a legislar en Dinamarca con datos que hemos producido en España, por qué van a tener medidas precautorias de exposición a la población danesa con datos que hemos generado con dinero público que España no le hace caso. Y luego, más tonto no se puede ser. Y le puedo decir ahora que ya tengo una edad que llaman financiado. Siempre que empiezo mis conferencias digo, ojo, todo lo que van a ir ustedes ya está pagado. Con dinero público, con mi salario durante los últimos 44 años. ¿De acuerdo? Y con proyectos marcarme. En el que empieza aplicable, lo que exige la gente es que el conocimiento científico generado se ha implementado. No cuando los países, los 27 países europeos estén de acuerdo y que España llegue a ti. A ver, Giancarlo, tú lo sabes porque lo viviste. Nosotros publicamos la primera vez el bisfenol A en el interior de la lata de conserva en el año 95. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tú eras testigo porque estabas aquí y estuvimos en la reunión de la escuela andaluza de los plásticos y vimos CEPSA y hablábamos de las resinas de epoxi del bisfenol. Año 95. Se han prohibido el interior de las latas de conserva con resina epoxi el 31 de diciembre del 2024. Solamente han tardado 30 años. Y Francia lo pidió en el 14. Bien, bien, entonces, que esa información que está generada en España y que era prioritaria, sirvió para
7.000 millones de policarbonato en el 11, en los envases infantiles en el 18, el papel térmico en el 21, y España ha tenido el requerimiento interior de resina tóxica y acá el último día, hasta las 12 de la noche. Y como eso está vinculado a cáncer de mama, le digo, sostenutrio, cuánto daño, cuánta infertilidad, cuánto cáncer de mama, cuánto déficit de atención que podría haber ahorrado si hubiera disminuido esa exposición. Yo no sé cuantificarlo, pero ¿cuánto? ¿Qué ha pasado? ¿Que alguien ha ganado más dinero? Empezó a pedir a mis clientes. Y uno de los problemas, de Carlos, ya en detalle celuloso. Uno de los problemas. Una No, pregunta para terminar. ¿Qué oye, mensaje final te que se quedan gustaría, muchas cosas. qué mensaje final te gustaría dejar a quienes nos han escuchado? Has dado claves muy importantes del papel de que no tiene que entrar el plástico en la cocina. Has hablado de la importancia de consumir agua de calidad, de el tema de evitar el superempaquetado, que las cápsulas de café son un elemento contaminante, etcétera, etcétera, ¿no? No hemos hablado. Podríamos haber hablado de los acrilatos y metacrilatos en los esmaltes de las uñas, ¿no? Que también podríamos tal. Has hablado de la importancia de ventilar la casa a diario. Venga, mensaje final, un minuto. Tenemos mucho más poder del que pensamos como ciudadanos, ya sea como en nuestro rol de consumidores, decidiendo lo que compramos y lo que no compramos y seleccionando lo que va a comprar. Si no se vende algo, el proveedor, ese que tú llamas el gran distribuidor, deja de distribuirse porque no se vende. Es decir, como consumidores tenemos un enorme poder. Y este es el segundo poder que me votante. Es decir, tenemos que preguntarle antes de votar en el programa cuál es su decisión, qué es lo que piensan de estos temas que a nosotros nos atañen. No si quieren más sinvergüenza menos que el otro, sino qué piensan de la reforma de las primeras palabras, del consumo ecológico, es decir, ejercer nuestro poder de ciudadanos tanto como votantes como consumidores. Pero tenemos que hacerlo. Eso tienes que mucha responsabilidad porque eres el que estás comunicando. Al final los comunicadores son los que tienen que decir esto es lo que hay, ¿no? Pues te agradezco muchísimo esta conversación tan interesante. Está claro que hay que contarlo más, hay que llegar a la gente con estos libros como este que has hecho sobre estas 80 recomendaciones para evitar tóxicos. Está claro que los tóxicos marcan mucho nuestro entorno diario y hay que intentar hacer pequeñas cosas que pueden ayudar a nuestra salud. Muchísimas gracias, Nicolás. Un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias a ti.